vamos a, en esta hora, tratar un tema que es muy importante. Anoche estábamos viendo de cómo una mamá nos ayuda en un proceso muy importante que es la vinculación. Diga conmigo vinculación. Es fundamental que hayamos transitado ese periodo desde que la concepción, que son 9 meses antes de nacer, hasta los 2 años aproximadamente, hayamos transitado estos casi 3 años de nuestra vida en una relación fluida con mamá para ayudarnos a la vinculación. Como muy bien Claudia decía anoche, si se ha producido una ruptura en esta vinculación, luego esto nos va a predisponer a tener dificultades en esta vinculación luego con otras personas en la vida adulta. Por eso le pedimos al Señor y el Señor continuará mostrándonos en este tiempo cuáles hayan sido las rupturas para continuar sanándonos. Ahora viene otro proceso que es muy importante que nosotros también transitemos sin mayores dificultades, que va desde los 2 años aproximadamente a los 6, 7 años, una primera etapa, y luego en la preadolescencia, de los 9 a los 13, 14. Y no es un periodo de vinculación, no es un proceso de vinculación, es un proceso de separación. Diga conmigo separación. Y es allí donde vemos la figura paterna, donde es un papá que ayuda a destetar, si se quiere, a su hijo, a su hija de mamá, porque el niño o la niña se sabe a sí mismo a partir de mamá, ¿no? Le ha dado de mamar, ha estado 9 meses en una relación simbiótica con mamá y ahora el niño o la niña necesita separarse saludablemente, ¿no? Para luego aprender a separarse, a distanciarse, a poner límites con otras personas en su relacionar, ¿no? Al relacionarse con otras personas. Y si ha habido una ruptura en este vínculo con papá, que yo me atrevería a decir en el 95% de los que estamos aquí, hemos tenido algún tipo de complicaciones en esta área, sobre todo con la relación con nuestro papá. Porque mal que mamá estuvo allí, presente, hizo lo que pudo, hizo de mamá y de papá en algunas situaciones, pero muchas veces papá no estuvo allí, ¿no? Y en Latinoamérica, por mi experiencia que conozco desde Tijuana, el límite con Estados Unidos, Ushuaia, me ha tocado viajar y compartir con muchos hombres y mujeres. Y si hay algo predominante en nuestra cultura latinoamericana es una herida paterna, ¿no? Así que vamos a tratar este tema de cómo el Señor quiere que nos fundamentemos en su amor y cómo las experiencias que hemos tenido con aquel que llamamos Padre, en lo natural, nos va a predisponer a relacionarnos con quien llamamos Padre, en lo espiritual, en lo celestial, ¿no? Así que le vamos a pedir al Señor, Marcelo, si te parece, a que Él nos ayude, a que salga a nuestro encuentro y nos muestre cualquier ruptura que haya habido en este vínculo tan importante, porque inevitablemente esta ruptura la vamos a trasladar o transferir a nuestra relación con a quien llamamos Padre. ¿Amén? Nos ponemos de acuerdo y le pedimos a Dios que nos ayude. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor. Y tienes buenos dones, buenos regalos para nosotros, tus hijos, Señor. ¿Qué mejor regalo que tu propio Hijo, que tu propia vida manifiesta en nosotros? Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a ver dónde se ha producido una ruptura, donde ha habido complicaciones en el vínculo con nuestro progenitor masculino, Señor. Padre, para que tú salgas a nuestro encuentro y sanes toda herida de orfandad, de abandono, de descuido, de rechazo. Tú sabes, Señor, lo que hemos experimentado y cómo estas heridas nos han dificultado la vida, cómo nos han impedido extendernos y amar sana y saludablemente a otras personas. Te pedimos que salgas, Espíritu Santo, a nuestro encuentro en esta hora. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Gracias. Buenos días. En este tiempo vamos a ver, ayer Claudia estuvo hablando de un pilar fundamental en nuestras vidas, que es la mamá, las heridas tal vez que pueden haber ocasionado en nuestras vidas y cómo esto nos marca. Y ahora nos toca ver la herida, vamos a establecernos primeramente
estableciendo y restaurando los cimientos, la sanidad de las heridas paternas. Como padre, por ahí puedo llegar a entender algunas cosas que antes no entendía, y realmente mi historia, yo soy el más chico de 6 hermanos, nos criamos básicamente sin papá, yo no lo conocía a mi papá, mi mamá tuvo hijos con, creo que estos 6 hijos, con 3 hombres distintos, y bueno, mi papá yo nunca llegué a conocerlo en realidad. Yo me crié como que si la vida fuera sin padre, no tenía conciencia de que necesitaba, hasta que jugabas con mis amigos en el barrio y veía que ellos tenían padre y iba a la escuela y muchos incluso se burlaban de mí porque, qué sé yo, había muchos motes donde nos decían que éramos unos bastardos, que tu papá te ha abandonado, una serie de cosas que como niño uno por ahí no entiende eso, no sabe de qué se trata, es algo que nadie le ha explicado, aun cuando buscaba tal vez respuesta a mi mamá o a mis hermanos mayores, y era como que, bueno, la vida te ha tocado así y arreglátela como puedas, pero realmente no tenía conciencia del daño que esto estaba ocasionando en mi vida, esas heridas y esos surcos que se estaban haciendo en mi corazón. No tenía idea, obviamente era un niño, y realmente ha sido algo muy feo, porque después yo muchas veces cuestionaba a Dios y por qué no me había dado Él un papá, por qué me tocaba la peor parte, si tantos amigos podían abrazarse con su papá o lo iban a buscar a la escuela o estaban en algún evento importante tal vez de su vida, y realmente era muy doloroso. Para aquellos que tal vez tengan esta experiencia pueden entenderme. Sin embargo, este dolor obviamente no ha quedado ahí, sino que las heridas, estos dolores se van manifestando a través de la vida y empezamos a tener conductas que muchas veces no entendemos por qué la tenemos, pero estas conductas pueden llegar a destruir nuestras propias vidas, a hacernos infelices, a no llegar a ser plenos realmente como Dios quiso desde un principio, y bueno, cometemos muchos errores. Pero esta es mi historia, tal vez la historia de algunos. Otros pueden haber tenido padres, otros padres ausentes. Vamos a ver estas cuestiones. Pero en un principio dice la palabra de Dios en Génesis, dijo el Señor: hagamos al hombre al hombre a nuestra imagen y semejanza, al hombre y a la mujer. Y esta imagen y semejanza era en un principio el plan de Dios, este padre y esta madre, que sean todo lo que vamos a ver ahora y que no pudieron ser por causa del pecado. Yo trato de sacar de todas las cosas algo que me sirva, trato de entender algunas cuestiones, y con esto no sé si ustedes vieron ayer que cuando Claudia quería hablar se veía, estaba desplazada la imagen, estaba corrida, cruzada, y no encontrábamos realmente cuál era el problema. No sabemos mucho de computación, pero con Silvio, con los chicos que más o menos entienden, hemos intentado 1000 veces y no podíamos. ¿Y saben cuál era el pequeño detalle? Que el cable que estaba en el medio era el que estaba causando el problema. Así que lo único que hicimos es poner el cable que corresponde, y ahora, gracias al Señor, se puede ver bien. Entonces yo sacaba una enseñanza de esto y decía, esa imagen que Dios ha pensado desde el principio que se refleje a Él, ha sido distorsionada porque el cable, esa papá, esa mamá, no ha cumplido la función que debía cumplir, no desdibujó esa imagen de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado desdibuja la imagen, y nosotros como hijos de Dios muchas veces desdibujamos esa imagen que Dios ha pensado desde un principio para su gloria y para su honra. Por eso ahora vamos a ver algunos aspectos. Ese plan original de Dios era que nosotros podamos tener un papá
como corresponde, ¿verdad? Deuteronomio 1:29 al 31 dice, pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo y anduvieron en el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Yo creo que el Señor, en su bondad, ha permitido que ustedes lleguen a este lugar para que podamos ver esa imagen de que Dios quiso desde un principio que tuviéramos como Padre, esta figura tan fuerte, tan grande. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, aquellos que han tenido padre, que ver al Padre era como algo gigante, grande, que sabía todo, que era el superpoderoso, el Superman y que nunca se equivocaba. Lamentablemente hemos descubierto a través del tiempo que tenía errores y que no era tan Superman como nosotros nos imaginábamos. Pero el Señor tuvo en su idea original que sea así el Padre. El rol de papá. Esta imagen representa un edificio grande, gigante, que puede ser la vida de cada uno de nosotros, que se va formando. Y estos andamios que están al costado es la función que el padre tiene que tener en la vida de cualquier niño o niña. Este padre que va acompañando en el crecimiento, este padre que va poniendo los límites también, este padre que le dice que no se pase para este lado ni que sea para adentro, sino este padre que le va ayudando toda su etapa para que esta persona, este ser que va creciendo, crezca fuerte, saludable y para lo cual ha sido creado. Esta es la función del padre, estos andamios que son los que van guiándolo, ¿verdad? Para que no nos salga mal el edificio. Este sería el rol verdadero de lo que Dios quiso para nosotros. Un Padre íntegro nos brinda una vislumbre del Padre celestial. Si bien es cierto, no hay Padre en el mundo que pueda compararse a nuestro Padre celestial, a la perfección que Él tiene, pero pueden tener también estos padres íntegros. Muchos dirán, mi papá fue excelente, mi papá me educó de la mejor manera, me cuidó, me dio todo lo que me tenía que dar mi papá, y es un padre íntegro. Yo escuché muchos testimonios, mucho agradecimiento de muchas personas que tuvieron la dicha de contar con un papá íntegro. Obviamente con errores, pero que estuvieron satisfechos. El Padre infunde el poder benévolo. El Padre es el que tiene ese poder, ¿verdad? Para criarnos, para enseñarnos, para estar con nosotros, pero no tiene que ser un poder que se mal use, ¿verdad? Tiene que ser un poder benévolo, como Dios lo hace en realidad. Fuente de identificación. El Padre es quien nos da la identidad. Tanto para el hombre como la mujer, es el padre el que afirma a la persona, al niño, es el que le va diciendo desde muy niño cuán precioso es, cuán hermoso es, cuán valioso es, y si es hombre le dice cuán hombre es. Yo tengo 3 mujeres, gracias al Señor, 3 mujeres preciosas, con Claudia tenemos, no lo tengo yo solo. Son bellísimas nuestras hijas, nosotros las amamos, yo estaba contento, pero el Señor añadió, entre sus más ricas bendiciones, añadió el darme un hijo varón. Y para mí, wow, eso fue lo que completó el Señor para que pueda entender mi relación de padre e hijo y yo poder experimentar con mi hijo varón esta preciosa experiencia, este lazo tan especial, no porque no lo tuviera con mis hijas, las niñas son preciosas, son unas princesas, pero yo he podido comprobar, además en mi nueva etapa de vida después de mi restauración, poder tener el gozo y la bendición de experimentar a través de mi relación con mi hijo, esta esencia de que Dios me quiso enseñar en su relación para conmigo. Así que yo estoy muy agradecido al Señor por Franco, nuestro hijo. Entonces yo le doy esa identidad, él sabe para qué ha sido creado, qué es lo que Dios desea de él, él sabe cuán hombre es y cuánta responsabilidad tal vez tiene como hombre, para qué
Dios lo ha creado, cuánto debe respetar a la mujer y cuántas otras cosas que he podido estar enseñándoles y diciéndoles, hijo, yo hice esto y vos no hagas esto, tenés que hacer lo que Dios dice. Esta fuente de identificación, de identidad, también pudimos darle a nuestras hijas y ellas saben perfectamente para qué han sido creadas por Dios. El Padre trae claridad en cuanto a los límites. Una de las cosas que por ahí muchos padres, nosotros con Claudia trabajamos con matrimonios también, y muchos padres dicen, ¿cómo se hace con los hijos? O sea, porque yo le doy todo y los hijos me salieron un desastre. Pero en realidad es el padre el que tiene que poner los límites, no es que hagamos todo lo que quieran, ni es tampoco no hagamos nada porque no se puede. Entonces hay que tener un equilibrio en estas cuestiones y también poder ponerles límites a nuestros hijos, porque de esa manera lo estamos cuidando, igual que hacíamos como veíamos con los andamios. El padre empodera para ejercer esos límites. El padre tiene ese poder para ponerle límites a los hijos y como decíamos hace rato, tampoco quiere decir que tiene que abusar de ese poder, ¿verdad? Hay cuantos padres por ahí que le han tocado a padres exigentes, padres que dicen vos sos al varón, vos sos el macho, no podés llorar, no podés hacer esto, o tenés que sacar las mejores notas, si no me traes 10, no vuelvas a casa. Muchas veces ese poder mal ejercido causa daño, pero el Padre íntegro empodera para ejercer esos límites. Le pone límites y le enseña al hijo o a la hija para que ellos pongan límites también a muchas cosas. El Padre brinda protección y seguridad, ¿sí? Este Padre es el que el hijo y la hija descansan confiados sabiendo que este Padre siempre los va a defender, este Padre va a dar la vida por ellos, este Padre es el que le va a dar protección, seguridad. A mí me toca, de noche cuando nos vamos a dormir, me toca cerrar las puertas y poner candado y todas las cosas con la inseguridad que hay. Estoy a cargo, pero ahora le delegué a mi hijo, le digo, nosotros, hijos, somos los hombres de esta casa y yo te nombro a vos encargado de la seguridad. Cuando tu papá no esté, vos tenés que revisar que todo esté cerrado, todo en orden, para que la casa, la familia esté segura. Entonces, el padre, el que brinda la seguridad, es el que hace que la familia se sienta confiada, no solo con los hijos, sino que brinda seguridad también a la esposa, ¿verdad? Este padre íntegro modela una buena humanidad, es el padre que le enseña cosas buenas a los hijos, no el que le dice, vos tenés que sacar ventaja de todo, vos en la escuela tenés que sobrepasarlo al otro, vos tenés que cancherearla, como decimos acá en Argentina. No, es el padre el que modela una buena humanidad, el que le da valores a los hijos. El padre también, ese es el sacerdote de familia. Muchas veces nosotros los que tal vez conocemos algo de la palabra del Señor, en esto de ser sacerdote, decimos tenemos que ir a una iglesia, nos tienen que ordenar sacerdote. No, el sacerdote está impuesto por Dios en su palabra como la cabeza de su casa, de su hogar, la cabeza de su esposa, de los hijos. Es el que va a brindar y el que va a enseñar, es el que va a proveer de todo los aspectos estos que tienen que ver con la gracia y la verdad de nuestro Dios y quien va a estar enseñando estos principios, es el sacerdote de la familia. También es el proveedor de las necesidades, todos conocemos, nada más que muchas veces ser proveedor se malentiende con que trabajo, me mato laburando y vengo y dejo el dinero en la casa y ahí termina mi tarea. No es ese tipo de proveedor, es eso y muchísimas cosas más que muchas veces no lo tienen en cuenta. Pero este es el proveedor de las necesidades, es el esposo de mamá. Los hijos saben que el padre íntegro
es el esposo de mamá y de nadie más. Es el que está al lado de la madre, es el que muestra esa unidad con la esposa, es el que no tiene doble discurso, es el que no va a conspirar contra la madre tal vez para beneficio de alguna de las partes, sino es el que es el esposo de la mamá, el que está unido a ella. Y es el administrador de disciplina y abogacía. Todos entendemos esto de disciplinar a los hijos, no es el que lo agarra con un garrote, un látigo, o lo maltrata, sino que es el que puede disciplinarlo en amor, como dice la palabra, con humildad, y que pueda también dentro de esta humildad reconocer muchas veces cuando comete errores, ¿verdad? Porque una de las cosas que los hijos pueden aprender es que el papá también comete errores y que es humilde para reconocerlos. Y de esta manera los hijos también pueden aprender. Vemos que hijos que han tenido este tipo de padres evitan muchas cosas: la confusión, la inseguridad de género, la homosexualidad, el lesbianismo. Muchas veces se piensa que hay una gran controversia en este tema, que la homosexualidad, el lesbianismo son cosas que son naturales porque está de moda, o porque tal vez de tiempos remotos se lo ha practicado, o porque es una enfermedad. Muchas veces se piensa de esta manera. Nosotros como hijos de Dios entendemos que la palabra dice que Dios creó hombre y mujer al ser humano. Esta confusión se puede evitar mucho con este tipo de padres íntegros. También se pueden evitar la adicción sexual, la promiscuidad sexual. Una de las cosas que yo quisiera compartirle también es que este punto me llega mucho porque es el área donde yo tuve muchos problemas, entre otras cosas, pero es el área más fuerte, porque en verdad no tuve ni padre íntegro, ni padre presente, directamente no tuve padre, y entiendo de estas cuestiones. También hubiese evitado el narcisismo y enredos emocionales. Son cosas que uno puede librarse teniendo este tipo de padres. Fracasos relacionales, los divorcios. Muchas veces ustedes habrán visto que en algunas familias es como una epidemia esto, que se divorcia el abuelo, el bisabuelo, el padre, el hijo y toda la descendencia, muchas veces porque tal vez haya habido en ese hogar padres que no se han parado en la brecha, sacerdotes que no han existido, hombres que no han estado presentes, y muchas veces se podría haber evitado este tipo de cuestiones. Estos tienden hacia la estabilidad emocional, la integridad sexual y el éxito vocacional. Son varias cosas que podemos recibir, estos beneficios de padres que han podido ser íntegros de acuerdo a lo que Dios dice, ¿sí? Hasta acá todo bien. Este sería más o menos el plan que Dios ha creado, o la idea de que Dios tenía para que esta persona tan importante en nuestras vidas haya tenido, ¿verdad? Pero lamentablemente, conociendo la historia, los casos, muchísimas veces, como decía Mauricio, tal vez el 95% no ha podido disfrutar en pleno de esta experiencia. Por lo tanto, hay muchos que han podido sufrir heridas. Yo me imaginaba estas heridas en corazón como esos surcos grandes que duelen, que sangran todo el tiempo y que nos hacen que hagamos cosas. Nuestra vida se manifiesta en cosas que hacemos y que muchas veces no entendemos por qué, ni de dónde vienen. Sin embargo, vamos a ver estas heridas
y por lo menos hay muchísimas, pero vamos a ver 4 heridas, 4 tipos de heridas paternas. Existe el descuido. Ustedes conocerán, si no es su experiencia, de otros casos donde hay un papá que es papá pero que no está. Es este papá que tal vez por cuestiones de la vida tiene que trabajar, tiene que irse lejos, tiene que pasarse casi todo el tiempo afuera porque no le queda otra, porque es lo único que tiene. Hay otros papás tal vez que no están, se quedan afuera, pasan muchas horas afuera porque quieren estar afuera, escapar de su hogar, por muchas cuestiones tal vez que lo atan afuera, pero no están. O tal vez papás que sí están en la casa, tal vez están mucho tiempo, pero están o con el teléfono o con la computadora, como veíamos ahí, o con otras actividades donde realmente no está. Y el niño, ahí vemos una niña que está desahuciada porque tiene un papá ausente. Y esto hoy en día se ve muchísimo, pero muchísimo, ha crecido bastante, más con este tema de que nosotros entendemos que el diablo ha metido tantas cosas en nuestra vida cotidiana, en esta modernidad, por llamarla de alguna manera, que nos termina desviando a quienes somos padres en muchas otras cuestiones que no son tan importantes como la vida de nuestros hijos. Y terminamos descuidando muchas veces a nuestros hijos, y cuando llega el tiempo en que este hijo se va, el tiempo en que este hijo tiene problemas de género, el tiempo en que este hijo se mete en la droga, hace cualquier cosa en el robo, o muchas veces termina suicidando, y nos preguntamos, ¿por qué será? Tal vez porque el papá nunca ha estado a su lado. El descuido y el abandono, esto es algo tremendo, esto es peor porque es el padre que directamente no apareció. Esto es lo que me sucedió a mí. Yo no me daba cuenta de cuánto dolor. Yo decía, bueno, no tengo papá, ya está, no hay problema, me la banco. Pero después me di cuenta que realmente el no tener el papá era en definitiva un abandono de esta persona, que nunca llegué a conocerlo en realidad. Esta persona que dijo en su corazón, yo no me quiero hacer cargo, no quiero saber nada con esta criatura, no me interesa, lo abandono. Y es como aquellos hijos, si bien es cierto, nacido en mi casa, pero es como aquellas personas que dejan una criatura con una bolsa en la calle. Es la misma manera y la misma sensación de un padre que abandona. Conozco muchísimos casos, me tocó trabajar en un lugar donde se veía mucho de temas judiciales, de separación, donde las mujeres lloraban. No tanto las mujeres lloraban por los maridos que no estaban, sino hijos desgarrados por padres que nunca estuvieron, por padres que se fueron, por padres que no querían saber nada, hijos que los buscaban para tener un contacto con ellos y ellos directamente lo abandonaron. Es un dolor tremendo, grande, y solo el que sufre sabe cuánto dolor causa. Y hay otro aspecto también que es el rechazo. Ayer Claudia hablaba un poco de lo que muchas veces el niño siente en la panza, desde la panza, ya saben si lo rechazan o no. Y lamentablemente las estadísticas dicen que muchos hombres son los que se toman el palo, que decimos normalmente, los que se van, los que huyen, los que escapan, los que son cobardes y no afrontan las consecuencias de su accionar. Son muchísimos. Si tendríamos que enumerarlos, haríamos una lista interminable de cobardes que han dejado y han rechazado, y muchas veces cuando se enteraron que estaba embarazada la mujer, ellos directamente rechazaron y dijeron no queremos. No solo aquellos que se van, sino aquellos padres que están en la casa y no quieren saber nada. Dicen no necesitamos un hijo más, no queremos otro más. Por distintas causas termina rechazando ese hijo. O nacen muchas veces y aún así nacidos, estando en su casa, terminan rechazándolo. Nunca
nunca logran aceptarlo tal y cual son. Y un caso extremo es el abuso. El abuso, hay distintas facetas, puede ser el psicológico, es el abuso de la manipulación. ¿Cuántos padres manipulan a sus hijos tratando de hacer lo que ellos quieren? Tienen un abuso, se extreman, digamos, en esta facultad que tienen como padre. El abuso verbal. ¿Cuántos hijos? Claudia también nos comentaba de la situación de este nene que la mamá lo insultaba, y cuántos padres conocemos, padres que han abusado de sus hijos diciéndole cuán estúpido eran, diciéndole sos un tonto, no podés, vos no sos como yo, sos mi hijo y sin embargo no haces las cosas que yo hago. Y cuántas veces han abusado verbalmente, han basureado a sus propios hijos, creando en ellos clavando en ellos una daga tan profunda que ha sido muy difícil de sacar. El daño físico, el padre violento, el padre que golpea, el padre que no solo maltrata a su esposa, sino que maltrata a los hijos y que es el temerario de su familia. Muchos hijos ven llegar al papá y tiemblan y muchos llegan a orinarse cuando son chiquitos por el temor que causa este padre, por su violencia, por este daño físico, este abuso físico a los hijos. ¿Cuántas veces un padre descarga en un niño todo el odio, la bronca, el rencor que él carga dentro porque tal vez su hijo solamente ha tirado un vaso con agua y causa este dolor en este niño, que es algo que una herida que es muy, pero muy difícil de borrar? Y ni hablemos de el abuso sexual. Muchos dirán, yo en un principio pensaba que esto no existía, o de vez en cuando, que era un hecho aislado tal vez, pero nos ha tocado en este tiempo conocer de muchísimos casos. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser posible? Pero sí existe. Lamentablemente, el abuso sexual de padres a hijos se da en muchos casos. Tal vez hoy nos estemos enterando más por cuestiones tal vez de la información, o cuestiones que la gente se anima a hablar un poco más, pero son casos tremendos también de este tipo de abuso. El síndrome de la herida paterna. Síntoma de la herida paterna. Acá me parece bien chiquitito. Anhelar y estar en reacción al amor y el poder masculino, la ambivalencia. Uno de los síntomas que se da muchas veces, tal vez ustedes lo han podido experimentar, cuando han tenido heridas con su padre. Ayer Michael hablaba con respecto a su mamá, esa cosa que tenía ahí adentro trabada, pero que él anhelaba recibir la aprobación de la mamá. Eran estos sentimientos encontrados, ¿verdad? Esta ambivalencia de decir, papá, vos me has hecho daño. Papá, me has causado tanto dolor, yo te odio por dentro porque esperaba otra cosa de vos y vos me has dañado tanto, pero sin embargo hay una parte de su corazón que quiere reconciliarse con ese padre, quiere volver a enlazarse en una relación bien, en un amor verdadero, en un amor genuino, en ese amor que tendría que haber sido desde el principio. Se encuentra este estado de ánimo ambivalente en la persona. Estos son uno de los síntomas de la herida paterna. También podemos ver la debilidad en la claridad y seguridad personal y de género. Acá en el ministerio hay muchos casos donde se ve que esta identidad de género ha sido afectada y ha sido proveniente tal vez de este tipo de falta que tuvieron con su padre, y con lo que hablábamos de la identidad que el padre le da al hijo. Y hay también, uno de los síntomas es la incapacidad para correr y terminar la carrera. Una de las cosas que
yo notaba después analizando, me costaba mucho terminar las cosas, siempre lo hacía a media, todo a media, y no podía y me sentía muchas veces que no era capaz por cuanto no había recibido este ánimo tal vez del Padre y dejaba las cosas a media carrera, como quien dice. Y estos son uno de los síntomas de esta incapacidad, porque no hemos tenido desde niño alguien que nos haya apoyado, nos haya alentado y nos haya permitido lograr los objetivos, llegar a las metas, y entonces nuestra vida de continuo empezamos a fracasar en muchas cuestiones de nuestra vida. También hay otro que puede funcionar con el engaño y el encubrimiento, esta doble vida. También tenía de esto, es aquello que tiene que encubrir, o sea, tiene que nadie se entere. Yo con esto que cubro, con esto que nadie se entera, soy feliz, en esto tengo felicidad, en esto encuentro seguridad, esto es lo que a mí me brinda cierta estabilidad, es algo que puedo lograrlo solo, porque lo estoy haciendo a escondidas, nadie se entera, puedo engañar, puedo tener una doble vida. Esto me sale bien, las otras cosas no puedo hacerlo, pero obviamente me da vergüenza. Yo mucho tiempo, desde niño en realidad, comenzó mi adicción por no tener padre aparte de mi falta de mi mamá, en el sentido de que ella hacía todo lo posible pero nunca me brindaba afecto. Éramos una familia muy humilde, ella pobrecita tenía que trabajar todo el tiempo, me daba lo que podía, hacía lo que podía dentro de sus limitaciones. Nunca me dijo que me amaba, nunca me hizo un cariño. Yo sabía que ella me amaba porque me daba de comer y me preparaba las cosas. Pero yo no tenía un papá que me diga, hijo, vos podés hacerlo, vos sos el mejor, sos el campeón, como les decimos a nuestros hijos. No tenía esta figura. Entonces yo comencé con mi adicción desde muy niño, con una niña que se acercó a mí y me empezó a besar y ciertas cosas que empecé a crear y a erotizar esta falta de afecto, esta falta de amor. Y así comencé, desde muy chiquito, después en la primaria, después en la secundaria, y después conocí al Señor cuando era joven, cerca de los 18 años. Después, anteriormente conocí a Claudia, que nos pusimos de novio, y yo pensaba, decía, bueno, esto se va a acabar en algún momento. Yo cuando me case, cuando me case, yo ya tenía un plan, esto se termina porque con el casamiento todo queda atrás. Y ¿saben una cosa? El diablo me mentía todas estas cosas, me decía, mira, cuando llegue un determinado tiempo, vos ya no los vas a hacer. Sin embargo, fue él que apareció después y me dice, ¿y vos sos cristiano? ¿Vos sos el que crees en Dios? ¿Vos sos, mira a dónde te encontrás ahora? Y ¿saben una cosa? Descubrí que estaba tan atado, peor que cuando había comenzado desde niño. Y esta falta de afecto, esta falta de identidad, de saber quién era, de saber que era un hijo de Dios, esta falta de muchas cosas, este nutriente tan importante que había faltado de mi papá, me había llevado a refugiarme en esta doble vida, en este engaño, en esto que me salía bien, que era lo único que podía hacer bien y que nadie se enteraba. Y tuve que, el Señor, mejor dicho, tuvo que traerme con sus lazos de amor. Y una noche, en abril del 2014, llegó un mensaje por WhatsApp y fue como una piedra pequeña que golpeó el vidrio y el vidrio quedó señalado, pero que se empezó a rasgar de a poco y eso se cayó totalmente y para mí se caía el mundo en mi vida. Perdí a mi esposa, estaba perdiendo a mis hijos, perdía la iglesia de donde yo era muy religioso y asistía siempre y hacía un montón de cosas y a los ojos de la gente era un excelente padre, excelente trabajador, un excelente marido y todo eso se iba al tacho por algo que había comenzado desde muy pequeño, por algo que había comenzado desde antes que yo había nacido y yo no lo sabía. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor permitió eso para que el pecado sea expuesto,
para que yo pueda vomitar todo lo que había y toda la basura que había dentro mío y todo lo miserable, todo lo cobarde, todo lo estúpido que había sido por haber creído las mentiras que el diablo me había puesto, que aún siendo cristiano y tratando de hacer con mis propias fuerzas las cosas, no me había encomendado totalmente al Señor, que es el único que puede rescatar, es el único que puede restaurar, es el único que puede levantar del polvo al más miserable, es el único que puede romper las cadenas que nosotros muchas veces tenemos. Yo quiero animarles porque hay una salida, solo Dios y a través de la cruz nosotros podemos obtener esta libertad que Dios ha preparado para nosotros. Otros síntomas también que tenía era conformarme con menos. Dice, vuestra vana manera de vivir heredada por vuestros padres. Una de las cosas también que era muy conformista, decía, yo llego hasta acá y para mí está bien, si tengo para lo básico, para mí está perfecto. Obviamente mi papá no tenía ese que me aliente para hacer muchas cosas, pero ahora conozco un nuevo padre, aquel que de oídas había oído, pero ahora mis ojos lo ven, y le creí con todo mi corazón. Y el Señor está haciendo cosas tremendas en mi vida, cosas que nunca me hubiese imaginado hacer. El hecho de estar acá en este momento hablando con ustedes es algo que el Señor me alentó. Y Él me dijo, confiad porque yo voy a estar con vos. Ese papá que yo no tenía antes apareció a mi encuentro y me dijo, hijo, yo confío en vos, sos una persona preciosa, no por mis capacidades, sino porque Él me hizo de esta manera, así como lo hizo a cada uno de ustedes, porque cada uno somos preciosos delante de los ojos de Dios. Él es el que hace. Y antes de hablar de dónde o por dónde o a través de dónde podemos encontrar esta salida, yo quisiera que viniera Daniela, porque ella tiene un testimonio de su propia vida con respecto a la herida paterna. Dani. Cuando veía recién en el PowerPoint que decía engaño y encubrimiento y todo lo que hablaba Marcelo, me recordé mucho, estoy hablando como mi hijo dice me recordé y yo estoy hablando igual, recordé mucho mi historia. Y voy a tratar de ser un poquito, de resumir partes de esta historia. El engaño y el encubrimiento no solo afecta a la persona que lo está haciendo, sino también a veces en muchas ocasiones las consecuencias también vienen sobre los hijos. Porque si bien ellos no han cometido ese pecado, pero las consecuencias golpean a una familia. Y hace muchos años, mi mamá fue la primera que se acercó al Señor y al poco tiempo ella comenzó con dolores de cabeza y fuimos al médico y ella tenía un tumor. Y nosotros confiábamos en que el Señor iba a obrar en su vida, pero el día antes que ella partió con el Señor nos habló a través de nuestra pastora y nos dijo que no oráramos más porque Él se la iba a llevar. Y entonces la soltamos con mucho dolor y al otro día mi mamá falleció. Pasaron 3 meses y a los 3 meses mi papá tuvo un problema en su estómago, una úlcera perforada, y hubo que llevarlo de urgencia al hospital. Y estando allí en la terapia intensiva, un día me acerco y voy a ver a mi papá, y en la puerta había una mujer. Y entonces, cuando ella vio que yo me acerqué, ella la noche anterior había
ido a la congregación donde nosotros estábamos, pero era como que yo no me quería dar cuenta de quién era. Al otro día, cuando fui al hospital, ella se acerca a mí y hacía 3 meses que mi mamá había fallecido, por lo tanto, yo estaba en un periodo de duelo todavía. Y ella se acercó y me dijo, quiero decirte que hace 17 años yo vivo con tu padre. Mi papá nunca había dejado mi casa. Decía el PowerPoint la doble vida. Y me dijo, hace 17 años vivo con tu padre, y me pedía perdón. Y entonces me contó, nosotros somos 3 hermanos por parte de mi papá y mi mamá, pero ella me dijo, tenés otros 2 hermanos más. Entonces, a pesar de que yo era cristiana, salí, ella me decía que la perdonara, y en ese momento salí corriendo. Lo único que me acuerdo, dije, está bien, y salí corriendo, huí. Entonces, cuando Marcelo hablaba del encubrimiento y de la doble vida, esto no solo afecta a la persona, a la esposa, sino que afecta a los hijos también. Después que mi papá salió de terapia, fuimos con mi hermana a hablar. El día que fui a decirle que lo perdonaba, en mi corazón tenía una revolución. No sentía, como dice uno, no siento perdonar. Realmente lo hice porque entendía de que era lo que Dios quería. Pero después entendí que el día que pude decirle a mi papá que lo perdonaba, Dios empezó ahí un proceso de restauración en mi vida. Pero quedaron secuelas, consecuencias, distorsiones. Hubo muchos tiempos en los cuales me rebelé contra Dios. Le decía, ¿cómo puede ser posible que hayas permitido esto? Que toda esta basura se me haya caído encima. Esas eran mis conversaciones con el Señor. Y Dios en su amor y en su misericordia, yo creo que me escuchaba y Él había preparado el camino de restauración para mí. Dios es tan grande y tan bueno que en el transcurso de los años Dios utilizó a mi papá, el mismo que causó la herida, Dios lo usó para ser parte de mi restauración. Mi papá nunca asistió a una iglesia, lo aclaro. Pero en el transcurso de los años, después de decidir perdonarlo, comencé una relación con mi papá diferente. Y de repente me encontraba contándole a este hombre cosas que me estaban pasando y mi papá me escuchaba. En otras ocasiones había un trabajo que yo necesitaba y le pedí a mi papá que orara por ese trabajo, porque a pesar del quebranto entendí que los padres son cobertura. Y mi papá me preguntó, ¿cómo hago, hija, para orar? Y le dije, mira, simplemente necesito este trabajo, ora. Y Dios escuchó esa oración. Al poco tiempo ese trabajo se abrió la puerta y Dios lo concedió. Pero en mí habían quedado muchas secuelas. Yo miraba a los varones, mi quebranto no fue sexual, fue emocional. Yo no me podía relacionar bien con los varones. Miraba a los varones y los juzgaba. Miraba a los varones y en mi interior sentía la necesidad de ganarles, de vengarme. Hubo un tiempo en donde tomé el rol, mi mamá no estaba, pero decía, nunca me voy a casar. Estos eran los votos que yo hacía.
Nunca voy a permitir que un hombre me haga lo que mi papá le hizo a mi mamá. Y el Señor me iba mostrando cada una de estas cosas, porque son secuelas. Cuando se provoca una herida, hay secuelas. Secuelas en las demás personas y consecuencias en el corazón de aquel que ha pecado. Y Dios en su misericordia tomó la vida de mi papá y hacía cosas como, por ejemplo, cuando él me escuchaba, después venía la voz del Padre y me decía, no fue tu papá el que te escuchó, fui yo, así soy yo. Mi papá podía escucharte y no te juzgaba. Y después venía la voz del Padre Celestial diciéndome, fui yo te escucho, yo no juzgo. En una ocasión fuimos a México y estaba embarazada, era mi primer embarazo, y en México, en un país lejano, se produce en el viaje un aborto espontáneo. Y allí, en México, perdí a mi bebé. Y cuando volví, descendimos del avión, bajamos del avión, y cuando queremos salir, estaba mi papá. Y él me abrazó y me dijo, hija, ya está. Y después la voz de Dios diciéndome, fueron mis brazos, no fueron los de tu papá. Entonces esto no solo iba sanándome en mi relación con mi papá, sino también en mi relación con Dios como Padre. Yo no lo podía ver a Dios como Padre. ¿Qué decirles cuando se acerca Mauricio? Yo estaba escondida detrás de un muro defensivo porque los hombres eran mis enemigos. Los hombres eran algo contrario. Entonces el Señor me mostró que yo estaba detrás de un muro defendiéndome y que era necesario que yo lo quebrara porque Dios tenía que ser mi defensa. Hoy cantamos, Dios es mi refugio, mi torre fuerte. Entonces el pecado no se trata solo de que te afecta a vos. No se trata solo de eso. Se trata de que el pecado quiebra las relaciones, quiebra tu corazón. Pero Dios en su misericordia siempre tiene buenos planes para nosotros. Cuando se acercó para Mauricio, para mí fue toda una historia. ¿Por qué? Porque en mi mente yo tenía que alguien que tenía un trasfondo homosexual era el peor pecado. Y Dios tuvo que alinearme y enseñarme. No, fuiste dañada por un pecado de adulterio. Así que la homosexualidad no es lo peor. El pecado es pecado. Y solo el Señor pudo en estos años ayudarme. Solo el Señor utilizaba pequeñas cosas, pequeños detalles. Y quiero decirte que si le pedías al Señor ver lo bueno de tu papá, Él te lo va a mostrar. Porque en medio de la herida parece que estamos tan enmarañados, tan confundidos, que todas las cosas negativas tapan aquello que es bueno. Dios lo hizo conmigo. Me mostró cosas buenas. Al principio yo veía a mi padre como la peor persona del mundo. Y Dios iba mostrándome, iba milagrosamente tomando la vida de mi papá y usándola para sanarme. Yo no lo puedo explicar. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer aquellas cosas que nosotros no creemos, no pensamos. Solo Dios puede restaurar relaciones.
Para terminar, quiero contarte esto. Ya mi papá era mi amigo, y ¿sabes qué? Cuando consideraba a mi papá como mi amigo, la relación con el Padre cada vez era más fluida en mi vida. Si tengo que testificarte de algo, es que Dios me dio, todavía sigo caminando, en un entendimiento de que soy su hija. De que soy su hija. Un día suena el teléfono, mi papá estaba mal, voy a su casa. Su esposa me pide que suba a la ambulancia. Y subo a la ambulancia y cuando subo, la voz del Señor me dice, no hay más tiempo. Mi papá tenía un problema en los pulmones, tenía neumonía. Y llevaba una máscara de oxígeno. Y al principio me negué, le dije, no, Señor, no. Y la voz del Señor otra vez, no hay más tiempo. Entonces yo entendía lo que Dios me quería decir. Y a veces la voz de Dios viene a nosotros, nos habla, pero nosotros no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque cuando sabes que Dios te habla, tenés que confrontar una realidad. Pero cuando Dios te lleva a confrontar una realidad es para ordenar las cosas en nuestro corazón. Y sabes que subimos y en esa ambulancia mi papá se entregó a Cristo. Hicimos la oración. Y cuando llegamos a la media hora, él entró en coma. Y a los 9 días partió con el Señor. Al otro día de que mi papá estaba internado, me llamó una pastora y ella no sabía de que habíamos hecho una oración. Y ella me dijo, mira Daniela, esta mañana estuve orando por tu papá porque me enteré de que él está mal. Pero quiero decirte algo que Dios me dijo, porque yo le había pedido una señal al Señor. El Señor me dijo que tu papá es de Él. Me dijo esta mañana, Él es mío. Así que Dios estaba confirmando que mi papá fue salvo, como el ladrón de la cruz en el último momento, porque Dios es misericordia. Porque Dios llega a tiempo. Entonces, si Dios te trajo acá, no es para que cargues ni vos ni tus hijos con las consecuencias del pecado. Dios da nuevas oportunidades. Y Dios restaura aquellas cosas que nosotros o para nosotros nos parecen imposibles. ¿Sabes qué? Quiero rescatar algo del corazón de mi papá. Mi papá, y le doy gracias a Dios por el Padre que me dio. Hoy le puedo decir gracias, Señor, porque a través de todo el quebranto pude conocerte a vos como Padre. Era un hombre que a pesar de todo tenía un corazón humilde, sencillo y receptivo. Y eso hizo que Dios, aunque él no se diera cuenta, Dios lo pudo usar. ¿Sabés que él se fue y nunca le dije esto? Nunca le dije, ¿sabés qué, papá? Él se daba cuenta que nuestra relación era mejor, pero nunca le pude decir, ¿sabés qué, papá? Dios te usó para sanarme. Nunca se lo pude decir. Y yo creo que hoy es el tiempo de sanidad para nosotros. Creo que, no sé, si sos hijo y tenés a tu papá cerca, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de acercarse, hoy es el tiempo de acortar las distancias. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos que recibir sanidad. Sí, Dios va a sanarte, pero hoy es el tiempo de empezar a mostrar también la restauración. Y a veces de dejar
un poco el juicio. Mi padre también tuvo una historia triste. Mi abuelo era ateo. Mi abuelo insultaba a Dios. Entonces, no es justificar el pecado, pero es ver qué es lo que hay en cada uno de nosotros y permitirle al Señor que obre. Lo más maravilloso que el Señor puede hacer en nuestras vidas es que podamos conocerlo a Él como un papá. Cuando conoces a Dios o empezás a conocer a Dios como un papá, se empiezan a caer todas las imágenes falsas, todos los recuerdos quebrados. Y empezás a caminar como escribiendo una nueva historia en tu vida. Muchas gracias. Cuántas historias, ¿verdad? Ustedes, cada uno deben tener la suya propia y cuántas heridas que se pueden causar. Ahora, la buena noticia es que yo muchas veces he pensado de que de esto no se puede salir, no se sale más. Podría ir a psicólogo, no es que tengan nada contra los psicólogos, lo valoramos bastante. Puedo ir, no sé, al gurú más renombrado, los mejores consejos. Pero ¿saben una cosa? El que diseñó para qué hemos sido creados es el único que puede rescatarnos. Por eso la cruz es donde sanamos nosotros nuestras heridas. La palabra dice que el Señor Jesús en la cruz cargó nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. También cargó nuestros pecados. Como decía, no se justifica el pecado. Yo, siendo inconsciente tal vez, decía, bueno, yo actúo de esta manera por esta causa, pero yo también tuve mucho grado de culpabilidad en tomar decisiones, aun cuando tenía causas por las cuales yo actuaba de una manera. Entonces pude entender en la cruz que el Señor Jesús ya llevó mis heridas, ya llevó mis pecados y que solo Él tiene el poder para sanar, para salvar y para perdonar. La cruz fue quien lo hizo, el Señor Jesús en la cruz. Por eso, ¿cómo sanamos las heridas? Miramos a la cruz. No hay otro lugar. Nosotros solamente compartimos nuestra experiencia, podemos hablarle del Señor todo lo que pudo hacer, pero solo miramos a la cruz y el acto precioso y perfecto que Dios hizo ahí, porque el Padre y el Hijo sufrieron en la cruz. Cuando yo pensaba cuánta experiencia decimos que el Señor Jesús fue varón experimentado en quebranto, es el que experimentó tantas cosas que nosotros muchas veces decimos, Jesús, ¿habrá sabido lo que yo he sufrido? Claro que sí, porque Él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido. Dice la palabra que en la cruz hubo un desgarro, esa separación que nosotros hemos sufrido en algún momento de nuestro Padre, porque es un dolor tremendo. Ese desgarro, ese dolor, Jesús lo sufrió en la cruz. Por eso Él clamó a gran voz y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ese desgarro, esa apertura, esa separación que tuvo en ese momento fue un desgarro tremendo. Por eso Jesús clamó como un gemido tremendo. ¿Por qué me has desamparado? Pero la buena noticia es que Jesús no quedó ahí, no quedó en la cruz. La tumba está vacía. Y hubo un reencuentro. En algún momento Jesús volvió. Dice que Él descendió hasta lo más profundo de la tierra. Sufrió ese desgarro, esa separación. Pero lo más hermoso y glorioso es que el Señor Jesús se reencontró con su Padre. Porque pertenecía a su Padre. Porque esa unión no podía ser separada por mucho tiempo. Porque la muerte no lo podía separar. Porque era imposible que la muerte lo retenga. Ese desgarro, ese dolor, Jesús lo experimentó, pero también experimentó esa unión perfecta con el Padre. El Padre, este Padre, nuestro Dios bendito, Él nos define, es quien nos da la identidad. Cuando nosotros podemos entender
en nuestra mente, en nuestros corazones, ¿quiénes somos? Somos hijos del Dios Altísimo. No somos cualquier cosa. El diablo nos ha trapeado tantos años, diciéndonos que éramos cualquier cosa, trapo de inmundicia, basura, porque fallamos, porque hacemos un montón de cosas. Pero el Señor nos define, Él dice, ustedes han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre de mi Hijo. Ustedes son mis hijos. Eso dice la palabra. Es nuestra identidad. Nuestro Dios nos da seguridad. Los brazos fuertes de nuestro Dios es fuerte. Dice que su brazo derecho tiene toda la fuerza. Solo con su voz puede hacer las cosas. Él es el único que nos puede dar esa seguridad que necesitábamos. Nuestro Dios también nos fortalece. Él es el que nos permite llegar, completar la carrera, el que nos deja correr y no cansarnos, porque dice la palabra que vamos a extender nuestras alas como águilas, dice que vamos a correr y no nos vamos a cansar. No sé de dónde viene la fuerza, pero viene de Él. De nosotros no, solo Él es el que puede fortalecernos y hacernos que podamos hacer cuantas cosas. Ahora debemos ponernos en contacto con esa herida, y en este tiempo que el Señor, que nuestro Dios a través de su Espíritu Santo pueda estar trabajando en los corazones de cada uno, que puedan identificar las heridas que pueden haber sufrido con su papá y que puedan ponerse en contacto con esa herida. No para juzgar, como decía Mauricio, no estamos acá para decir culpa de mi papá porque él ha hecho esto y ha hecho aquello, esto malo, ha hecho lo otro, sino para entender ciertas cosas, ciertos dolores, ciertas heridas, justamente para poder perdonar, porque como también estábamos hablando, hubo un muro defensivo por autoseguridad, por autodefensa, que hemos puesto muchas veces entre nosotros y nuestro papá. Ese muro que decía, no quiero que este hombre me haga más daño, no quiero que siga abusando de mí, no quiero que me siga trapeando como lo ha hecho hasta ahora. Entonces ponemos un muro, y como decía Daniela, muchas veces los padres no todas las cosas son malas, sino que tienen ciertos aspectos buenos que tenemos que valorarlo y que tenemos que reconciliarnos. No queramos cambiarlo, el Señor se va a hacer cargo, pero nosotros tenemos que derribar ese muro que nos separó. Tal vez haya personas acá que están distanciados de su papá, heridos tan grandemente que no quieren ni hablar con él y que lo odian, y este sentimiento de odio, pero que necesitan reencontrarse con su Padre, habría que derribar este muro defensivo. Nuestro Dios también nos libera para hacer las paces con el poder, las paces con este poder tal vez que ha estado no tan bien usado, pero nuestro Dios, Él nos libera para hacer las paces, nos da esa libertad, esa tranquilidad, podemos soltar el perdón. Y esas son amarras que podemos soltar y dejar ir, cosas que ya no nos van a tener atadas. También descubrimos con esto nuestros límites y cómo ponerlos. Una de las cosas que yo aprendí, que el Señor me enseñó, es descubrir hasta dónde puedo llegar, qué cosas puedo hacer y qué no tengo permitido, porque el pecado es cerrar al blanco, y el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos prohibido errar al blanco, tenemos que hacer lo que Él dice. Entonces nosotros podemos entender hasta dónde tenemos nuestras limitaciones, hasta dónde vamos a poner límites. Yo antes decía, puedo manejar la situación, yo creía que era canchero, que podía manejar el pecado, y realmente decía, una vez yo puedo manejarlo, converso con una chica, no pasa nada, yo soy de acero, era una de las cosas que yo decía en broma, pero que muchas veces lo decía en serio. Soy de acero, puedo dominar la situación, y cuando me daba cuenta, el diablo había hecho estrago conmigo por mi propia concupiscencia y por mi propia confianza, por no haber establecido límites. Hoy en día pude aprender a poner límites a muchas cosas, y eso el Señor me ha cuidado, porque los límites que el Señor pone no es porque Él sea malo, sino justamente para preservarnos, para cuidarnos a nosotros. Y otra característica, el Señor nos libera para surgir en nuestro verdadero destino. Hemos sido creados para una cosa. En algún momento, en alguna parte del camino nos hemos desviado, hemos mordido la banquina,
Nos hemos ido al costado, hemos dado vueltas, hemos salido por cualquier lado, hemos tomado cualquier atajo, hemos ido por cualquier camino. Pero dice el Señor que Él hace sendas nuevas, que de lo torcido dice que Él endereza nuestras sendas, nuestros caminos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros solamente podemos encontrar ese camino a través de la persona bendita de Jesús, y a través de lo que Él hizo en la cruz podemos surgir en nuestro verdadero destino. Si hemos estado torcidos, el Señor puede encaminarnos en nuestra brújula, y hay esperanza, hermanos. Hay esperanza que las cosas se pueden arreglar, porque dice que Él restaura, que Él hace todas las cosas nuevas. Yo le doy gracias a Dios porque ha hecho cosas nuevas en mi vida, ha cambiado mi mente, lo sigue haciendo, sigue transformando muchas cuestiones en mi vida. Y yo le doy gracias porque es una nueva vida. El Señor ha hecho cosas nuevas. Y tenemos testimonio de muchos amigos y hermanos que han hecho nuevo su vida. Tenemos un matrimonio precioso que queríamos muchísimo y tienen casado hace mucho tiempo, tienen 3 hijos y 4 hijos, y dice, volvió del retiro en febrero, creo que fue, y dice, ¿sabes qué? Nuestro matrimonio ha empezado hoy. Nuestro matrimonio ha empezado ahora. El Señor nos ha mostrado que puede cambiar mi vida. Yo pensaba que no había posibilidad, no había salida, no había escapatoria, pero el Señor me ha mostrado. Y es hermoso escuchar cuántas bendiciones he recibido en este tan corto tiempo y las cosas que el Señor todavía va a seguir haciendo. Por eso hay esperanza, hermanos. Por eso confiemos y miremos en la cruz, porque ahí es donde vamos a encontrar salvación, redención, liberación. ¿Cómo aprendemos a confiar? Dejándonos en las manos del Padre. Él no nos defraudará. La palabra dice, yo no te dejaré caer. ¿Cuántos de nosotros hemos caído de los brazos de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dañado, lastimado, fracturado, heridos? Y muchos hemos quedado tirados ahí en el piso. Pero nuestro papá celestial, Él no nos dejará caer, afianzándonos en el cuerpo de Cristo. Qué importante es encontrar un lugar, una comunidad restauradora. Es importantísimo juntarnos con aquellos que son hijos de Dios, que pueden ayudarnos, que nos pueden sostener. La palabra dice que tenemos que sostenernos unos a otros. Para mí ha sido muy importante encontrar refugio en muchos hermanos que me han ayudado en los primeros pasos. Y como dice Mauricio muchas veces, enfermamos en comunidad y debemos sanarnos en comunidad. El Señor ha permitido que esta comunidad de Cristo sirva también para ayudar en la restauración, para apoyarlo, para alentarlo. Es decir, no están solos, no están solos. También la revelación sanadora del amor del Padre debe ser manifestada en nuestras relaciones. ¿Cómo vamos a ver esto? En cómo nos relacionamos, cómo cambiamos nuestro estilo de vida. Yo ya no tengo la misma relación con las personas como tenía antes, no tengo la misma mirada como tenía antes, no tengo las mismas palabras como tenía antes. El Señor me ha enseñado y me sigue enseñando cómo amar bien, cómo amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a las personas de la calle. De qué manera amar bien como el Señor quiere que lo hagamos. Por eso, dice en Santiago, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Poderosa y eficaz. Ustedes van a tener un tiempo donde van a tener este espacio, donde van a poder confesar. No es obligación. Por favor, no entiendan de que nadie está obligado a confesar, no. Lo que el Espíritu Santo les diga en sus corazones, lo que el Espíritu Santo les vaya revelando, van a tener un espacio especial donde pueden confesar. A mí me ha servido mucho. Yo no he confesado, yo he vomitado las cosas, las miserias. Y eso me ha traído una liberación tremenda en mi vida. Yo he sentido que algo se desgarraba dentro de mí, esas cosas que estaban adheridas muy profundamente, esas raíces que era necesario sacarla.
Eso me trajo mucha libertad, mucho alivio en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser, en mi espíritu. Por eso es importantísimo que podamos confesarlo. Yo quisiera, y esta última imagen, es que nuestro Padre sale al encuentro. La intención de Él es que no estemos tirados, la intención de Él es que no sigamos sufriendo, la intención de Él es que no sigamos guardando el odio y el rencor en nuestros corazones, sino que Él quiere libertarnos. Yo les pido, por favor, si los que quieran pasar adelante, si sienten de parte del Señor, queremos orar por ustedes, quieran pasar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él salga a nuestro encuentro, que Él nos revele cosas que tal vez estén que ya las sabemos, tal vez estén muy ocultas dentro nuestro, pero que necesitamos llevar a los pies de la cruz todas nuestras heridas, nuestros dolores. Necesitamos buscar ese refugio, que esa cruz, todo lo que aconteció en ese tiempo, ese desgarro, ese dolor del Señor Jesús, haya valido la pena para cada uno de nosotros, porque solo en la cruz, solo a los pies de la cruz podemos encontrar sanidad, salvación, redención y perdón de nuestros pecados. Yo les pido, anímense, no tengan vergüenza, lo que quieran pasar, vamos a estar orando, pidiéndole que Dios, que nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, haga su obra. Señor, queremos rogarte, oh Dios. Señor, vos sabés todo lo que traemos dentro nuestro, Señor. Cuántos dolores, cuántas lágrimas, Señor. Cuánta desesperación, Señor, en nuestros corazones. Porque muchas veces, Señor, hemos intentado, Señor, curarnos por nuestra propia cuenta, Dios. Pero nuestras heridas han seguido sangrando, Señor. Nuestros errores han seguido cometiéndose, Señor. Nuestros pecados, Señor, nos han alcanzado tanto, Dios. Nos han tirado tanto al piso, Señor. Que muchas veces, oh Dios, hasta nos hemos enojado con vos, Señor. Por esta figura paterna desdibujada, por esta figura paterna que no cumplió tal vez su rol, Señor. Y muchas veces esta palabra Padre para nosotros es una palabra mala, Señor, y muchas veces sin querer tal vez nos hemos enojado con vos, Señor. Te hemos reclamado, Dios. En este tiempo queremos pedirte perdón primeramente a vos, Señor. Perdón, Señor, por haber pensado de esta manera. Queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos pecado, Señor. Por las veces que hemos creído, Señor, que podíamos ocultarte cosas que nadie nos ve. Por haber dicho, esta es la última vez que lo hago. Señor, por nuestra autosuficiencia, oh Dios, te pedimos perdón, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo se revele a nuestros corazones, Señor. Que traigas esa medicina que necesitamos, Señor, para sanar nuestras heridas. Las cosas que nos han pasado desde niños, Señor. Las cosas que nos han pasado de jóvenes y ahora, oh Dios. Tanto dolor, Señor. Tanta mochila pesada, Señor, sobre nuestras espaldas. Queremos traerlas a los pies de la cruz, Señor. El único lugar, Señor, donde podemos sentir alivio, Padre. Te pido, Señor, en el nombre del Señor Jesús, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones. Señor, vos que pesás los corazones, Señor. También tenés, Señor, el poder para sanarlo. Señor, queremos sentir tus caricias, oh Dios. Queremos sentir tu abrazo, papá. Queremos decirte, Abba, Padre, papito lindo, papito querido, Señor, nuestro papá. Señor, vos sos
el que cubre todas las cosas, el que rellena esos huecos en nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, haz tu obra en medio nuestro, papá. Solo vos, papá. Vengo en representación de tu papá, a vos, mujer, para pedirte perdón y reconciliarme con vos, porque te fallé muchas veces, porque no fui el papá que vos querías, porque te humillé. Quiero pedirte perdón porque tal vez nunca te dije cuán hermosa eras, mi princesa. Nunca te valoré como mujer y te menosprecié por ser mujer simplemente. Tal vez porque te comparé con tu hermano o con tu hermana mayor. Yo vengo a pedirte perdón en este tiempo. Quiero pedirte perdón porque no estuve en los actos escolares, tal vez, cuando vos esperabas que tu papá esté ahí presente. Yo no estaba en otras cosas. Cuando volvía tarde de trabajar, cuando necesitabas el consejo de tu papá. Mi hija, te pido perdón. Perdón porque te fallé a tu mamá. Perdón porque la engañé, porque la basuré, porque la maltraté. Te maltraté a vos, a tus hermanos. Quiero pedirte perdón en esta mañana. Quiero llegarme a vos y abrazarte, aunque sea esta vez, y decirte cuánto lo siento. Quiero que hagamos las paces, mi princesa, mi hija amada. Quiero decirte cuán orgulloso estoy de vos por todo lo que has hecho. Tal vez nunca te lo dije. Quiero decirte cuán orgulloso estoy de vos por ser mujer, por ser mi hija. Estoy orgulloso por todas las cosas que has logrado. Quiero pedirte perdón porque te abusé de vos, porque utilicé palabras que no correspondían, te denigré. Perdón porque te dañé con violencia. Perdón que abusé de vos físicamente, sexualmente, emocionalmente. Te pido perdón por la herida que he causado en tu corazón. Perdón. Te pido perdón, hija. Quiero decirte que te amo. Vengo en nombre de tu papá, vos, varón. Vos sos mi hijo. El que no abracé, el hijo que no dije cuánto le amaba, el hijo que no pude estar porque creía que traerte las cosas, comprarte cosas era suficiente, pero vos necesitabas un papá a tu lado, alguien con quien jugar, alguien a quien contarle las primeras cosas que descubrías, alguien que te lleve a jugar a la pelota, te lleve a hacer tu deporte favorito. Quiero pedirte perdón porque no estuve ahí, hijo. Estuve enredado en otras cosas que no era tan importante como estar con mi hijo. Perdóname porque también te comparé con tu hermano. Perdóname porque te dije que las cosas las hacías mal, que nunca ibas a lograr nada, que eras un tonto, que me avergonzabas muchas veces. Te pido perdón, hijo. Te pido perdón por no haberte enseñado a ser un hombre como Dios manda, por haberte fallado tantas veces, porque tus ojos de expectativa de verme como un superhéroe no era así. Te pido perdón por mis fallas, por mi ausentismo, por mi rechazo, por mi abandono. Te pido perdón también porque te dejé, nunca estuve a tu lado, porque escapé cobardemente
vos, hijo. Te pido perdón. En esta mañana quiero abrazarte. Quiero que sientas el abrazo de tu Padre. Estoy orgulloso de vos, hijo. Te pido perdón y te ruego que no repitas la misma historia con tus hijos. Que seas el padre que Dios quiere que seas. El sacerdote que Dios quiere que seas. Entregado, un padre íntegro. Hijo, quiero decirte que te amo. Quiero decirte que me perdones. Que me perdones. Quisiera pedirle al equipo si puede estar orando. Vamos a acompañar a nuestros hermanos en la oración, en la administración. También aquellos que en su corazón les cuesta soltar el perdón a su papá, donde quiera que esté vivo o ya se haya ido, que puedan en este tiempo soltar a los pies de la cruz su perdón, que puedan soltar las amarras que aún siguen atando, doliendo, esas amarras que queremos que se vaya pero no queremos. Este es el tiempo en que el Señor quiere que sueltes, largues, perdones, dejes ir, déjalo ir. Las raíces de amargura, de rencor, solo dañan nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu. El Señor quiere hacerte libre, libre. Por eso suelta el perdón. Suelta el perdón. Suelta el perdón. En este tiempo, perdona y recibe el perdón de nuestro Padre Celestial. Papá, hoy quiero pedirte perdón por las situaciones que hemos vivido, situaciones cerradas en nuestra relación. Quiero pedirte perdón también por mi rebeldía ante situaciones muy complicadas. Quiero pedirte perdón también porque en tu situación herida querías enseñarme y brindarme lo mejor, brindarme el amor que yo necesitaba. Y en mi situación herida también no era capaz de recibir ese amor. Quiero decirte también que no tenés la culpa de todo lo que me haya pasado.
Perdón por tantas palabras feas, por tantos desaciertos, por tantas peleas, por tanta violencia. Perdón. Perdón, papá, por muchas veces no entender las enseñanzas que me decías y hacer oídos sordos a tus palabras. Perdón por no entender ese amor que querías brindarme. Señor, y en esta hora abrazamos tu paternidad. En medida que abrazamos tu paternidad, comenzamos a rechazar y a renunciar toda orfandad, sabiendo que tú nos has dado tu mismo espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu que no somos más siervos, sino que somos tus hijos, ya no más esclavos. Es tu espíritu de adopción, tu espíritu filial, el que ahora abrazamos. Ya no más ilegítimos, no más huérfano, no más huérfana, sino hijo tuyo, hija tuya. Y nos comenzamos a deleitar en tu paternidad, oh Dios. Y nos abrazamos a tu promesa de que tú eres Padre fiel. Y aunque nuestra madre o nuestro padre nos hayan dejado con todo, tú nos recogerás. Tú eres nuestro Padre. Te abrazamos, Abba Padre, decimos papito. Hoy cuánto extrañé tu abrazo. Recibo tu bendición ahora. De hijo, recibo tu bendición, Abba Padre. Soy tu hijo, soy tu hija. Me deleito en ti en esta hora. Me deleito en ti, oh Dios. Aquí al pie de la cruz se encuentra gracia y dolor. Me mostraste tu amor, condenándote por mí. Tú pagaste así por mi corazón. Y ahora cambio cenizas por
por mi corazón. Y ahora cambio cenizas por belleza, y mi corona es el perdón. Hoy vivo en tu misericordia, dejo todo mi pesar aquí al pie de la cruz, cambio ceniza por belleza, y mi corona es el perdón. Hoy vivo en tu misericordia, dejo todo mi pesar aquí al pie de la cruz. Hijo, Abba Padre, suficiente para mí, camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Cántalo. Soy tu hija, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos este tiempo? Esta parte de esta canción dice: soy tu hijo, Abba Padre. Cuando decimos Abba Padre, su espíritu en nosotros está recibiendo la paternidad de Dios. Es decir, papá querido, estás recibiendo la paternidad de Dios. Y cuando recibís la paternidad de Dios, esa paternidad empieza a quebrar la esclavitud de diseños errados, de recuerdos, de distorsiones, porque se empieza a volcar hacia nosotros el corazón de Dios. Dios es sobre todas las cosas Padre, el nombre que Jesús remarcó, y la oración que Jesús enseñó a sus discípulos comienza diciendo: Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces terminemos este tiempo cantando esto, recibiendo la paternidad de Dios. Eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio
y mi fin. Soy tu hija, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Recibí la paternidad. Recibí la paternidad de tu corazón. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Señor, en esta mañana empiezan a pensar la humanidad de tierra, Señor, los vacíos, el abandono de la destrucción comienzan a ser quebrados mientras te decimos: Abba Padre, tú estás diciendo en el cielo, eres mi principio. En esta mañana se empiezan a llamar tu paternidad sobre este lugar. Sos Padre, y por lo tanto cuando decimos papá, respondes a ese nombre, respondes, y en este lugar se empieza a derramar tu paternidad, Padre, quebrando la indiferencia, quebrando el alejamiento, quebrando la distancia, porque hoy la sangre de tu Hijo nos vuelve a reconciliar contigo, Padre, nos vuelve a reconciliar contigo, Padre. Contigo, Padre, y nos acerca a tu paternidad. Yo confío en ti, tú eres mi principio y mi fin. Recibimos eso que tanto anhelamos, Padre. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, tú eres mi principio, Abba Padre. Recibimos tu abrazo, recibimos tu amor, recibimos tus palabras de afirmación en esta mañana. Señor, y los velos empiecen a caer. Empiecen a caer los velos, Señor. Empiecen a caer las distorsiones. Y los efectos de la orfandad empiecen a ser quebrados, Padre. Porque sos un Padre bueno, un Padre fiel, que nos ha traído a este lugar, porque quisiste acercarnos a tu presencia. Y eso es lo que recibimos en esta mañana, Señor. Este acercamiento contigo, esta reconciliación. Porque más grande que cualquier pecado es la sangre de Cristo que nos acerca a tu corazón, Padre. Y en tu trono hay misericordia para nosotros. Y hay verdad que nos libera de la esclavitud del engaño. Y hay gracia sobreabundante. Señor, y recibimos. Cantábamos de las promesas al principio. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, sea tu presencia
Sea santificado tu nombre. Venga a este lugar tu reino, Padre. Venga a este lugar tu reino. Y así como es en el cielo, sea en este lugar, Padre. En el cielo nadie puede decirte Padre. Solo aquellos que ya están contigo, los redimidos, los hijos. Pero si nosotros podemos decirte Padre nuestro, Padre nuestro, porque somos redimidos y somos hijos. Somos hijos. Señor, que caigan los velos, que caigan los velos, que caigan los velos de nosotros, porque tu Espíritu da testimonio de que somos tus hijos. Padre nuestro, sea santificado tu nombre en este lugar. Hoy tus hijos, y para aquellos que todavía no te conocen como Padre, y para aquellos que ya han comenzado a conocerte como Padre, hoy, Señor, tu amor nos impulse más hacia tu paternidad. Y conocerte como el Padre bueno y fiel que eres. El Padre que tiene planes, el Padre de misericordias, el Padre de nuevas oportunidades. Gracias. Gracias porque eres un Padre bueno, Señor. Y tienes buenos regalos para nosotros, tus hijos. Te bendecimos en esta hora, Dios. Gracias porque tu palabra nos promete que la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque estamos conociéndote más a ti, Señor. Y si te conocemos a ti y a tu Hijo, tenemos esa vida eterna, esa vida que comienza ahora. Bendecimos esto tan maravilloso que estás haciendo, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que selles esta obra de sanidad que estás haciendo en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén.